también como una opción de un trabajo, pero nos parece, estamos esperando respuesta y no quiero sonar negativa, pero me parece que es más como que un no que un sí. Y ahora hablábamos sobre eso y entonces yo le decía a mi esposo, en Dios, en Dios siempre es sí, siempre sí, porque si es su voluntad, amén, si le dan ese trabajo, si no le dan ese trabajo, amén, porque su voluntad es perfecta y como nosotros no sabemos qué se presenta mañana, entonces sabemos que en Él todo obra para bien en nuestras vidas. Entonces, de esta manera, poder también relajarse y decir, bueno, lo que Él quiera y darle gracias a Dios por hoy, porque hoy estamos bien. Amén, amén, amén. Hermano Josué Dorta, Dios te bendiga, bienvenido. Y por Claramente. aquí, antes, amén, amén. Antes de orar, dice Jessica, pido por mi compañera Cindy que tuvo que irse de emergencia al hospital por un fuerte dolor de estómago. Entonces vamos a estar orando también. Josué, no sé si tienes alguna petición, alguna acción de gracias. Enciende el micrófono. Ahora Gracias a sí. Dios, poco me chocó un carro. Perdón, ¿nos repites, por favor? Gracias a Dios porque hoy poco me chocó un carro. Ok, Que hoy casi lo atropella un carro. ok, perfecto. Damos gracias a Dios. Entonces, y Gis, ¿qué te parece si elevas una oración al Señor? Muy bien, oremos, hermanos. Entonces, inclinemos nuestro rostro y dispongamos nuestro corazón. Amado Señor, estamos delante de ti para honrarte y glorificarte, para darte solo a ti la alabanza y la gloria, Señor. Queremos pedirte que limpie nuestro corazón de todo pecado, que siempre podamos depender de ti para vencer cualquier tentación que nos venga. Queremos darte gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias porque sabemos que siempre estás con nosotros. Por eso, Señor, en esta noche quiero poner en tus manos las peticiones de cada hermano, las peticiones personales, las peticiones de salud. Tú las conoces, Señor, por la familia del hermano Alex Taylor, por el duelo que ellos están pasando, Señor, que tú reconfortes sus vidas, que los abraces, Señor, y les des paz. Te pedimos también por todas las personas que están enfermas, por los que necesitan trabajo, Señor, tú los escuchaste. Te pido que tú puedas proveer un trabajo para estas personas. Y te pido también, Señor, que en esta noche podamos aprender, que podamos disponer nuestro corazón para aprender de tu palabra. Y no solo aprender, Señor, sino ponerla en práctica. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Hermano Luis Calvo, Dios te bendiga, bienvenido. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén, amén. Bendiciones. Igual, hermano Joel, que cuando te saludamos estabas congelado, Dios te bendiga. Y La hermano Eric, el auxiliadora. tiempo es tuyo. Y también bienvenida a auxiliadora que entró hace un ratito. Ah, Ausi, también. Bueno, ya estamos listos. Denme un momento nada más porque se me perdió. Aquí debe estar para poder compartir la pantalla con ustedes. Muy bien, qué bueno que ahora sí, ahí la tenemos. Bueno, hemos visto dos oraciones de Cristo en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. También vimos cuando Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hoy tenemos ya para estudiar la tercera oración que está en Lucas
23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como siempre, vamos a desmenuzar un poquito el pasaje. Esa frase, clamando a gran voz, indica plena conciencia y control, y no debilidad terminal. Es decir, él no estaba, eh, como dijera, cayendo en la inconsciencia. Él estaba en pleno control de sus facultades cuando exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esto también indica que la muerte de Jesús no fue una ilusión. ¿Recuerdan cuando vimos en lecciones anteriores acerca del docetismo de los siglos primero y segundo de la era cristiana? Donde ellos decían que, o dicen, que el cuerpo que Jesús tenía era una mera ilusión y que la muerte de él en la cruz no fue real, sino que fue como decir como una pantalla ahí para que creyéramos que había muerto. Pero no es cierto. Jesucristo tenía un cuerpo humano real y su muerte, como vamos a ver durante el estudio, también lo fue. Si Jesús no hubiera sido humano, entonces su muerte no habría tenido valor redentor. Y si la resurrección no fue corporal, porque si no murió, tampoco resucitó, entonces, mis hermanos, como escribió Pablo, vana es nuestra fe. El apóstol Juan combate esa idea en sus escritos, declarando que todo espíritu que diga que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Dice primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. El docetismo es considerado una herejía grave al negar la encarnación física de Cristo, porque ataca directamente la base de nuestra fe cristiana, que sostiene que Jesús se hizo hombre para redimir tanto el espíritu como el cuerpo humano y a toda la creación. También vimos la semana pasada cuando él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que él estaba experimentando el horror de la separación de Dios por causa del pecado. No de su pecado, porque Jesús nunca pecó, sino porque Dios mismo lo hizo a él pecado y cargó en él el pecado de todos nosotros. Los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, estaban sobre Jesús en ese momento. Y dice la Biblia que el Señor clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como si Dios le hubiera dado la espalda a su hijo. Y eso que Jesús clamó, lo hizo como humano. Recordemos, y lo voy a repetir varias veces durante esta sesión, durante este mensaje, Jesucristo era o es 100% hombre y 100% Dios. Así que después de ese clamor de abandono, vuelve a orar y dice:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese vocativo íntimo, Padre, establece explícitamente que la comunión intratrinitaria nunca se rompió. Es decir, recordemos que en la cruz murió un hombre llamado Jesús. No murió Dios, pero entendamos que en ese hombre habitaba la plenitud de la deidad. Y ese es un concepto un poquito difícil de explicar, difícil de manejar. Por dicha, hoy tengo ahí a Luis Calvo, a Tony Blanco y a Alex Gibbons, ¿verdad? Que cualquier cosa, pues ustedes les pueden preguntar a ellos. Dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí se establece la divinidad de Cristo. El Nuevo Testamento nunca pone en duda que Jesucristo es Dios, ni siquiera cuando estaba en la cruz, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vean que no dice que dejó de ser Dios ni por un momento, pero lo que sufrió, decidió sufrirlo en su humanidad. Y dado que Dios no puede morir, él experimentó la muerte como un humano, como hombre, como lo hubiéramos experimentado usted y yo. Sigue diciendo en su oración, entrego, confío, encomiendo. Esta palabra griega es un verbo que está en presente medio indicativo. Denota un acto voluntario y continuo. No es algo meramente puntual, pasó y nada más, no. Eso tiene efecto en el futuro. Es un acto definido en el pasado con efecto en el futuro. Cuando él dice mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu, no está hablando de su deidad, de su divinidad. Como humano, Jesús también tiene un espíritu humano y es el espíritu que entrega en las manos de Dios, su Padre. Vamos a 1 Timoteo 6, 13 al 16. Nos dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este pasaje nos está hablando de la divinidad de Cristo Jesús. Nos está hablando de su condición como Dios. Todos sabemos acá que bíblicamente la muerte es la separación del alma o el espíritu humano del cuerpo, como dice Eclesiastés 12, 5 al 7, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Santiago 2:26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Segunda de Corintios 5, 7 al 8. Porque por fe andamos, no por vista.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por lo tanto, el espíritu humano de Cristo es encomendado al Padre y por él mismo. Su cuerpo humano muere, pero su naturaleza divina permanece intacta. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tenemos alguna aclaración, alguna consulta? Recuerden que yo no los estoy viendo, por lo tanto, bueno, tal vez puedo verlos por acá. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la puede hacer en el momento. Y hoy, dichosamente, cuento con refuerzos por si la pregunta fuera un poquillo más difícil que de costumbre, ¿verdad? Tipo preguntas del hermano Alexis. Pero Todo bueno, bien. entonces, si don Alex, no, Alexis Quiroz, Ok. vos vas a ser el que le responda. Bien, entonces dijimos que el espíritu humano de Cristo es encomendado al Padre por él mismo, voluntariamente. Su cuerpo humano muere, efectivamente fallece. Recuerden que cuando el soldado romano lo atravesó en el costado hasta el corazón, salió sangre y agua. Una clara muestra de que ya él había muerto. Tras, tras una tortura física indescriptible. Pero entonces la pregunta que surge es, entonces, ¿quién murió en la cruz? Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, murió. Murió la persona del Hijo de Dios según su naturaleza humana. No murió solo un cuerpo, ni solo un hombre separado, sino la persona del Hijo de Dios. Experimentó la muerte en su humanidad y no en su divinidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Jesús experimentó la muerte en su humanidad, no en su divinidad. Él tenía también un espíritu humano, el cual entregó al Padre antes de expirar. Pero él en ningún momento dejó de ser Dios. Otra cosa que tenemos que entender es que su cuerpo no vio corrupción. Es decir, en eso Dios tuvo cuidado. Este cuadro nos ilustra un poquito más la relación entre cuerpo, alma y deidad en la cruz. El cuerpo muere. El espíritu, el alma humana de Cristo, es encomendada al Padre. Su naturaleza divina no muere, no se separa. Jesucristo no dejó de ser Dios ni aún en su muerte. Y la persona del Hijo permanece unida a ambas naturalezas, la humana y la divina. Voy a leerles algunas conclusiones de teólogos de diferentes épocas. Darrell L. Buck dijo, las últimas palabras de Jesús no son un grito de desesperación, sino una expresión de confianza arraigada en la Escritura. Recuerden que cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, hizo alusión al Salmo 31, si no me equivoco, 31:5. John MacArthur, que recientemente pasó también a la presencia del Señor, dijo o escribió, no hubo ruptura en la Trinidad, sino únicamente la experiencia de la ira divina en su humanidad. Jesucristo hombre sufrió la experiencia de la ira de Dios sobre él.
Sigue diciendo MacArthur, aún en la muerte, la naturaleza divina de Cristo permaneció unida tanto a su cuerpo en el sepulcro como a su espíritu en la presencia del Padre. R.C. Sproul dijo, la serena entrega de su espíritu indica que la expiación ha sido consumada. Si eso no ocurre, nuestros pecados no habrían podido ser perdonados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Wayne Grudem dijo, el alma humana de Jesús fue separada de su cuerpo, pero su naturaleza divina no cesó ni se apartó. Las palabras de Jesús indican una existencia consciente después de la muerte, contradiciendo las doctrinas del sueño del alma o el sueño de los justos. Leon Morris dijo, Jesús no muere como una víctima, sino como alguien que consciente y deliberadamente encomienda su vida al Padre. Recordemos en Juan 10, 17, 18 que Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y vamos a dejar que la Biblia nos hable sobre ciertas cosas. Cristo sí murió realmente, dice Filipenses 2:8. A ver si lo copié por aquí. Permítame buscarlo acá. Creí que lo había copiado, pero permítame un segundo. Si alguien lo tiene, me abre el micrófono y lo lee nada más. Filipenses 2:8. Vamos a ver. Ok, yo ya lo tengo. Dice, y estando en la condición de hombre, como humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, Jesús realmente murió. Su muerte no fue una ilusión. Ahora, la muerte fue según su naturaleza humana. Por eso se nos describe en Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Su muerte fue en el sentido humano. Como humano, él sí murió. Su espíritu humano se separó de su cuerpo y él expiró. Pero no hubo separación entre Cristo humano y Cristo divino. Vamos a Tito 2:13. Tito 2:13, ¿qué nos dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se entregó voluntariamente, pero nunca dejó de ser Dios. En Juan 20:28, Tomás le dice Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Estamos hablando de un judío. Y ese judío conocía la palabra de Dios y ese judío conoció a Jesucristo y ese judío le reconoció como su Señor y su Dios. La deidad no abandonó el cuerpo. Jesús no dejó de ser Dios ni aún en su muerte.
El cuerpo no fue abandonado por Dios. Dice un pasaje, vamos a ver, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a ir a Hechos 2:27. Hechos 2:27. Leo desde el 26, dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo aplica este texto a Cristo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Implica el cuidado activo de Dios sobre el cuerpo de Cristo en la muerte. Entonces, si la deidad hubiese abandonado el cuerpo, no habría base para afirmar la preservación divina del cadáver. Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo no sufrió la descomposición que sufre un cuerpo normalmente por la muerte. En Juan 2, 19 al 21, Jesucristo mismo dijo, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí el punto clave es que quien resucita el cuerpo es el mismo Cristo. El cuerpo muerto sigue siendo su cuerpo. No hay disociación entre un Cristo divino y su cuerpo muerto, sino que hay continuidad personal. John Morris dijo que, es otro teólogo que escribió otro libro, dice, la resurrección implica identidad continua entre Cristo y su cuerpo. Él tenía autoridad sobre su propia vida. De nuevo, Juan 10, 17, 18. Yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo mantiene una autoridad activa incluso en relación con su muerte. No pierde control ni identidad. Si la deidad abandonara el cuerpo o hubiera abandonado el cuerpo de Cristo, él habría dejado de tener dominio sobre el cual, sobre la muerte, sobre su propio cuerpo, y contradiría este texto donde él dice que lo tiene. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí la palabra habita es un presente continuo, es decir, es una acción que permanece en el tiempo, no se ve afectada. Corporalmente, es una unión permanente con la humanidad de Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay indicación de una suspensión temporal de esta condición durante la muerte de Cristo. Es decir, la unión de las dos naturalezas no fue interrumpida ni siquiera por la muerte. Ahora, tenemos que aprender a distinguir entre el Espíritu de Dios, su divinidad, hablando de Cristo, y el espíritu humano. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto describe la muerte humana real, separación del alma y del cuerpo. Pero en ningún momento Jesús
deja de ser quien es, no deja de ser Dios. Y Dios no puede morir. Su naturaleza divina permanece intacta. Su conciencia es continua. En Lucas 23:43 le dijo al ladrón de la derecha, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo sigue existiendo personalmente, aún después de morir. Es decir, hay una separación antropológica, separación alma-cuerpo, pero no hay separación personal o divina. No hay una ruptura en la Trinidad. Dios sigue siendo intacto, íntegro. No sé si me explico. En Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es inmutable. La naturaleza divina no cambia, no se interrumpe, no puede disociarse, no puede fragmentarse y no puede abandonar la unión que tiene con la humanidad de Cristo. Hechos 2:31 nos dice, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su alma, su carne, ambos siguen perteneciendo a la misma persona. No hay dos sujetos, no hay abandono divino. Es la misma persona, Jesucristo. Entonces, la Biblia nos enseña al mismo tiempo que Jesucristo sí murió realmente, que siguió existiendo personalmente. Él fue al paraíso y se llevó cautivo a la cautividad. Predicó a las almas que estaban ahí cautivas. Siguió teniendo conciencia y siguió siendo Dios todopoderoso. Su cuerpo siguió siendo su cuerpo, su identidad fue continua, no se interrumpió. Su cuerpo fue preservado, no se descompuso. Y su deidad, su plenitud, no fue interrumpida. La persona del Hijo en su naturaleza humana experimentó la muerte, separación de alma y cuerpo, mientras que su naturaleza divina permaneció plenamente unida tanto a su cuerpo en el sepulcro como a su alma en la presencia del Padre. En la cruz no murió un cuerpo separado de Dios, sino el Dios hombre según su naturaleza humana. La muerte afectó su humanidad, pero no su divinidad. Su entrega fue voluntaria y consciente. Él poseía una naturaleza humana real, cuerpo y alma, capaz de morir, y en la cruz voluntariamente entregó su vida. ¿Y sabe por qué lo hizo? Lo hizo por usted y por mí. Hace 2000 y pico de años, digo 2000 y pico porque algunos dicen que Jesucristo nació 4 años antes de Cristo, por unos asuntos ahí de asuntos técnicos de los historiadores. Entonces las fechas fueron mal calculadas, pero independientemente de eso, Jesucristo sí vino, nació de una virgen llamada María, creció, tuvo un ministerio de 3 años, glorificó al Padre, cumplió la ley al pie de la letra como humano, en dependencia total de Dios. Él oraba constantemente, por eso esta serie se llamaba o se llama Las oraciones de Jesús. Y él oraba constantemente para fortalecerse en su parte humana. Voluntariamente decidió muchas cosas pasarlas sin hacer uso de su poder divino, como esta en la cruz, como cuando lo golpeaban y lo torturaban, como cuando se cansaba y tenía hambre y tenía sed.
y en otras demostró su poder, como cuando resucitó a Lázaro, como cuando calmó la tempestad, como cuando le dio comer a los 5,000. Él nunca dejó de ser Dios, pero como humano, él aceptó la voluntad del Padre en que alguien tenía que morir, un justo tenía que morir por todos los injustos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y él fue el que decidió ir a la cruz porque no había nadie más que pudiera hacerlo. Solo él pudo. Y si aquí hay alguna persona que nos está escuchando y, nos y no me puede decir, hermano Eric, yo sé que si me muero, me voy a la presencia de Dios. Si usted no tiene esa seguridad, usted necesita arrepentirse de su pecado, reconocer que la obra de Cristo es lo único que le puede salvar, que hay un regalo que Dios hizo en Cristo Jesús para la humanidad, para usted. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Él puede darnos vida eterna, porque Él se ganó ese derecho en la cruz del Calvario. Y Él le ama a usted lo suficiente como para recibirle si se arrepiente de corazón, si le reconoce como su Salvador personal y reconoce que sus obras no son suficientes, nunca lo serán para poder alcanzar el perdón de Dios y que ese perdón solo viene a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ojalá que este estudio sobre las oraciones de Cristo en la cruz nos sirvan para entender lo maravilloso que fue para nosotros que Cristo decidiera ir a la cruz en nuestro lugar. Y que así como lo hizo el hermano Alex Taylor Grant, muramos con las botas puestas si hemos de morir. Es decir, muramos sirviendo al Señor. Para ser un siervo de Dios, usted no necesita ser pastor. Para ser un siervo de Dios, usted no necesita ser misionero. Para ser un siervo de Dios, usted no necesita ah, ser evangelista, pero sí necesita evangelizar. ¿Qué quiero decir con eso? Para ser un siervo de Dios, usted solo tiene que ser fiel y obediente a la palabra de Dios. Y esa palabra dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Un misionero no es solo el que, como Alexis Gibbons, se fue de Costa Rica e hizo una vida nueva en República Dominicana al servicio del Señor. Cada corazón sin Cristo es un campo misionero. Y usted y yo, desde donde estamos, somos los misioneros llamados a ir a ese campo misionero donde Cristo no ha sido presentado aún. Y así somos, siervos de Dios, tan siervos de Dios como el mismísimo apóstol Pablo, porque lo único que nos pide el Señor es que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor les bendiga. Vamos a, vamos a terminar aquí. Vamos a terminar acá. Y voy a dejar de transmitir. Permítanme un momento, por favor. Muy bien, y voy a terminar de quitar, voy a suspender la grabación.